Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:06, 1:06 en las Islas Canarias y es tiempo de misterios y aquí ya estamos listos para ello. Y así comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, este espacio en blanco con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche compuesto en la parte técnica por Mar Gasca y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en vuestra casa, en Radio Nacional. Dar las gracias a algunos compañeros que han venido a vernos, todo un honor para nosotros. Don Miguel Ángel Domínguez, que estés aquí esta noche. Buenas noches. El honor es mío, Miguel. Buenas noches. Qué diferente es un estudio, dependiendo del momento del día. Cuando tú haces el informativo 24 horas, para mí uno de los mejores de esta casa. Muchas gracias. También el de la mañana, todos, pero bueno, tengo una cierta afinidad contigo. Es que hace muchos años que nos conocemos. Sí, señor. ¿Por qué has venido a ver el espacio en blanco? Por este señor que tengo aquí a mi derecha, que se llama Miguel, que dicen que se parece un poquito a mí. Se parece mucho. Tío, cara inteligente. Y que es mi hijo. Y es un fan tuyo. Sí. Sé que tienes muchos, pues suma uno más. Qué bien, me alegro, bienvenidos. Seguramente nos vas a ayudar a hacer alguna pregunta de esas que tú sabes hacer desde el punto de vista político que yo no controlo con los dos invitados que tenemos, ¿vale? Perfecto. Abrimos redes sociales y nuestro teléfono de llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, en Face y en Twitter eBlanco Radio, nos buscáis por ahí como saludos para todos y tenemos un WhatsApp también, un número de teléfono con WhatsApp, 652 03 5934. Bienvenidos todos, estamos conectados. Y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado, casi de absoluta actualidad, ya veréis, no os lo perdáis. Esta noche queremos dar unos pasos atrás en la historia para desvelar algunos enigmas desconocidos. Concretamente, del Generalísimo. De su baraca y de su vida, que estuvo plagada de incógnitas sorprendentes que han sido poco tratadas por la historia. El porqué de su obsesión por la masonería, el carácter de lucha esotérica entre el bien y el mal que concedió a la guerra civil. Y de paso, descubriremos las claves enigmáticas que escondió la construcción del Valle de los Caídos. Será sorprendente, ya veréis. Y habrá más. Un tema de absoluta actualidad.
Un asunto que interesa a todos los habitantes de este planeta azul. Donald Trump y las consecuencias de su presidencia. Un invitado especial desde Canadá nos dará algunas de las claves de este polémico personaje. Según muchos analistas, lo que él haga, lo que proponga, interfiere en los intereses de todo el planeta. Y hoy más que nunca, no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas por nuestro invitado. Dejaremos que sea él quien nos dé sus controvertidos puntos de vista sobre este suceso mundial. Esos son los argumentos que hoy os hemos preparado. Solo deseamos que los disfrutes en nuestra compañía en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Ahí están los temas que os hemos preparado para esta noche. No os perdáis esa segunda parte. Nos iremos hasta Canadá a hablar con uno de vuestros invitados favoritos, Daniel Stulin, para que nos cuente algo de lo que tiene preparado el otro Daniel, Donald Trump. Y saludar a nuestro primer invitado, José Luis Hernández. ¿Garbi o Garbí? Garbi. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros, un auténtico placer. Escritor, divulgador histórico, has escrito un libro, has escrito muchos, pero el último, Ocultismos y misterios esotéricos del franquismo. Decíamos que eran temas de actualidad. Esto no va a ser muy actual, pero descubres algunos secretos que estaban ahí un tanto escondidos, ¿verdad? Es lo que me planteé yo a la hora de escribir el libro. Siempre solemos acercarnos a la figura del general Franco desde un punto de vista político, histórico, y quizás dejamos a un lado su faceta más personal y menos conocida, ¿no? Hay también que recordar que bueno, el general Franco pues era una persona bastante introvertida, no se abría demasiado a la gente. Y bueno, pues indagando en la personalidad más oculta del personaje, pues te encuentras algunos episodios muy sorprendentes y muchos que tienen que ver con el esoterismo y con los misterios más herméticos, ¿no? Y fue lo que más me llamó la atención, y realmente pues uno cuando se pone a investigar sobre la vida del personaje, pues encuentra algunos episodios que cuando menos son sorprendentes. Me preguntaban la primera cosa que aclaras que era baraka. Baraka es una palabra árabe, ¿verdad? Sí, el concepto de baraka, quizás el concepto que tenemos en Occidente de baraka es diferente del que se tiene en la tradición musulmana. El concepto de baraka en Occidente quizás lo relacionamos más con la suerte, con el tener suerte. En cambio, la baraka desde el punto de vista musulmán, de tradición sufí, está más relacionado con el ser tocado por la divinidad, el ser un elegido, ¿no? Y bueno, pues en uno de los capítulos que dedico en el libro, pues me centro en la supuesta baraka que podía tener el general Franco, un concepto que yo estoy convencido del estudio de la personalidad del general Franco a lo largo de su infancia, juventud y posteriormente cuando se convierte en jefe del Estado, pues yo creo que le influyó poderosamente no solo en su vida personal, sino en toda una serie de decisiones trascendentales para la historia de España. Vamos a intentar de entenderlas esta noche, pero antes hablábamos, habías escrito otros libros. ¿España estuvo en Vietnam? ¿Hubo una representación de españoles en la guerra del Vietnam? Sí, hubo militares españoles durante la guerra del Vietnam. Hay que tener en cuenta que uno de los más firmes aliados que tenía España durante el franquismo en el exterior, pues fue los Estados Unidos, ¿no? Y cuando se declara la guerra del Vietnam, pues el gobierno franquista se posiciona del lado de los Estados Unidos. Se hacen diferentes propuestas y al final la única que se confirma realmente es el envío de una misión humanitaria formada por militares españoles del Cuerpo de Sanidad Militar, que son destinados a Vietnam, concretamente a la zona de Co Gong, que se llamaba, y bueno, pues montan allí un hospital quirúrgico de campaña, parecido a los MASH, estos famosos de la película y de la serie esta famosa de televisión. Y bueno, pues la verdad es que prestaron un servicio muy valioso, no solo a las tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, sino también a los propios vietnamitas del norte y al Vietcong, ¿no?
A veces sufrieron algún bombardeo, pero es curiosa la anécdota que cuenta que cuando sufrieron algún bombardeo por parte del Vietcong, que casi siempre era por error, el Vietcong iba a pedirles disculpas a los militares españoles. ¿Sí? Sí, la anécdota es curiosísima y esta historia es muy poco conocida y también sorprendente. Otro capítulo ya más conocido es que España Franco quiso tener una bomba atómica, ¿no? Y casi la consiguió. Pues estuvimos a punto de conseguirla, y no solo una, sino todo un proyecto nuclear bastante importante, ¿no? En Cuba de la Solana estaba proyectado realizar en Soria, un pueblo de Soria, se había previsto construir un gran complejo para el enriquecimiento de uranio y la fabricación del componente fundamental de las bombas atómicas. Incluso se proyectó las pruebas, realizarlas en lo que entonces era el Sáhara español. ¿Explotar las bombas allí? Hacer las pruebas nucleares, hacerlas allí, e incluso se había presupuestado, creo recordar que eran 5.000 millones de pesetas de las de entonces, lo que se había presupuestado el programa, ¿no? El proyecto Islero, que se llegó a denominar, ¿no? Y bueno, pues España estuvo realmente muy cerca de conseguir esa bomba atómica. Quizás fueron también los Estados Unidos que presionaron a las autoridades. Es famoso el viaje de Kissinger a Madrid, esa entrevista que tuvo con Carrero Blanco en la víspera del atentado, del magnicidio que le costó la vida al almirante Carrero Blanco. Esa entrevista, que uno de los temas que tratan en esa famosa entrevista, sin luz ni taquígrafos, por mucho que se diga, pues parece ser que fue el tema de la posible fabricación de España de una bomba atómica que Estados Unidos no lo veía nada bien, ¿no? ¿Y eso fue lo que impidió que se consiguiera esa bomba atómica? Sí, posiblemente sí fueron las reticencias de Estados Unidos, las amenazas, en cierto sentido, las que pusieron fin al proyecto, ¿no? Pero hay que recordar que al proyecto se le pone fin ya después de la muerte de Franco, ya con Adolfo Suárez, e incluso los últimos coletazos se producen durante el primer gobierno del PSOE en España. Entonces es un episodio muy desconocido de la historia reciente de España. Muy desconocido. Este es nuestro invitado, 2:17, 1:17 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a conocer una parte de nuestra historia. Cuando el militar español para consultarle sobre el devenir del conflicto colonial o para que le aconsejase sobre su entorno social. Hay más datos extraños aún, por ejemplo con un extraño judío. Corintio Azá, un judío sefardita experto en las artes de la sanación y la videncia, conoció al dictador antes de la guerra y como vidente le adelantó algunas predicciones. Le dijo que capitanearía la sublevación militar, que esto traería consigo una larga guerra, pero que finalmente el mando superior de España sería suyo y que lo haría de manera formidable. Son algunos de los datos que en los próximos minutos queremos desvelaros sobre una parte de nuestra historia. Y ahí vamos con nuestro invitado para que nos aclare un poquito eso. Baraca, decías que era entonces una especie de estar tocado por la divinidad, no tanto tener suerte o estar protegido contra las balas, ¿no? Como aquí creíamos. Sí. Bueno, yo creo que se produce el primer momento en que Francisco Franco toma contacto con el concepto de lo que es Baraca es seguramente con sus propias tropas, ¿no? Hay que recordar que Franco sirve en el norte de África, en las guerras coloniales que mantenía entonces España
en el norte de África contra los rifeños, y él, pues en esa ambición que tenía, porque él quería ascender muy rápidamente en el escalafón militar, pues le dieron a elegir entre un destino en la península, que podía ser relativamente cómodo, o un destino en el frente de guerra, en primera línea, ¿no? Y él opta por esa segunda opción, ¿no? Y bueno, pues la unidad que en aquel entonces estaba en primera línea de combate, eran las unidades de regulares, eran las unidades más profesionales, que están compuestas por soldados indígenas y tenían oficiales europeos. Y bueno, pues posiblemente Franco en algún momento en esos campamentos nocturnos, con sus tropas sentadas alrededor de la hoguera, pues posiblemente él oyó por primera vez el concepto de barraca, ¿no? Oírlo comentar a sus soldados. Y luego se produce un hecho que yo creo que es fundamental en la vida de Franco, que es cuando resulta gravemente herido en el episodio bélico de la Loma de las Trincheras. En la toma de una colina, él resulta gravemente herido. Incluso los médicos y los sanitarios militares que la atienden en un primer momento la desahucian, le dan por muerto. Le dan hasta la extrema-opción. Dicen que la herida que ha sufrido es mortal de necesidad. Él, en cambio, pues existe una historia que ha contado también algunos en concreto su hija Carmen, lo comentó en una ocasión, cómo se produjo todo esto. Parece ser que amenazó a alguno de los sanitarios que andaban por allí para que consiguieran subirle en el vehículo que iba a transportar a los heridos a retaguardia. Consigue que le suban a ese camión y llega a retaguardia, y los médicos la atienden y milagrosamente se recupera. En contra de lo que todos decían, que esa herida era mortal de necesidad, pues él se recupera, él consigue salvar la vida. Y yo creo que en ese momento él tiene una especie de revelación, y creo que a partir de ese momento él piensa que si se ha salvado de esa forma tan milagrosa es por algo. Y él, pues en vez de relacionarlo con algo desde el punto de vista pagano, pues él lo enfoca desde el punto de vista de la religión cristiana, y piensa que Dios la ha salvado pues para protagonizar alguna gesta importante, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Ese fue un poco la primera vez. Y mucha gente se pregunta cómo un individuo tan tímido como él, sin mucha pretensión de figurar aparentemente externamente, llega tan alto y tan rápido. Pasaba como Hitler, ¿no? Un tipo así, y de repente, ¿qué pasa ahí? Sí. ¿Realmente tenía esa barraca? ¿Realmente había algo que le estaba dando ese toque de ser especial y que tenía que salvar a...? Yo creo que la clave está en que él se lo creía. Él se creía que tenía esa barraca, ¿no? Que bueno, pues estaba tocado por la divinidad, y que Dios, el Dios cristiano, le había reservado para liderar una gesta que él en ese momento todavía no sabe identificar, ¿no? Y yo en el libro lo comento. Esas consultas que pudo hacer a la bruja Mersida, a Mercedes Roca... Ahora te iba a preguntar sobre ello, sí. O a Corinto Hassa, pues posiblemente tuvieron mucho que ver con eso, ¿no? Él buscaba respuestas, buscaba un sentido, un por qué había salvado la vida, y yo creo que los consultó creyendo que podían servirle de medium con la divinidad para que le transmitieran el mensaje que él realmente debía realizar en la tierra. Pero ¿cómo alguien tremendamente católico, profundamente creyente, va a brujas? Y cuéntame quién era esa bruja, Mersida. Es que es una de las muchas contradicciones que tiene el personaje, porque quizás no sé, la bibliografía que existe con respecto a Franco nos ha presentado al personaje siempre desde determinados puntos de vista, ¿no? Como una Dalí del catolicismo más reaccionario y demás, ¿no? Pero quizás uno de los muchos contrasentidos que tiene la figura de Franco es esta, ¿no? Que bueno, pues también hizo uso de ciertas creencias paganas, ¿no? O que no se ajustaban demasiado al credo católico. Y bueno, pues esta bruja Mersida, la verdad es que es un personaje... ¿Era español o era rifeña? O... Era una mujer de origen bereber. Bueno, según cuenta la leyenda, porque no hay un rastro histórico, con rigor histórico que podamos seguir con cierta credibilidad, la presentan como una mujer misteriosa de origen... dicen que su padre era un oficial del ejército francés colonial, su madre era una mujer bereber, y bueno, pues seguramente, yo me imagino, quizás es un ejercicio
exagerada imaginación, pero yo me imagino a ese Franco que no se relacionaba con sus compañeros de armas, que le gustaba pasear solo por las ciudades del norte de África y empaparse un poco del exotismo de esas ciudades. Me lo imagino paseando solo por esos zocos y ver pues el anuncio de la bruja Mersida y entrar a probar suerte, ¿no? A ver qué es lo que le podía contar, ¿no? Dentro de la leyenda urbana que rodea, o la leyenda, mejor dicho, que rodea la figura de la bruja Mersida, hay que decir que también su rastro luego se pierde, desaparece, ¿no? No podemos saber qué fue de esta mujer, lo cual pues nos sumerge más todavía en el misterio. Sí. Pero sí le augura o le ensalza con grandes logros en su vida, ¿no? Eso sobre todo es Corinto Hassa, este sefardí que ejercía como cabalista, como curandero y también como adivinador, el que dice que él va a protagonizar una gran gesta, va a liderar una gran gesta que va a cambiar la historia de España. Y Franco, yo creo que ahí encuentra las respuestas que anda buscando, y a partir de ese momento pues él está convencido de que va a protagonizar un hecho histórico. Otro aspecto que se suma, no sé si más tarde, son los alquimistas también. ¿Franco estaba interesado también por la alquimia? ¿O eso es más tarde, cuando empieza a construir? Eso sería ya en la Guerra Civil, ya con el estallido de la Guerra Civil. Hay un episodio que yo relato en el libro que realmente es sorprendente. Yo recuerdo cuando me estaba documentando, buscando información al respecto, cuando me encontré con esta historia no me la acababa de creer. Digo, bueno, es otra de las muchas leyendas urbanas que hay alrededor del personaje y la relación que pudo tener Franco con el esoterismo y demás, ¿no? Pero es que es real, hay un rastro histórico de esta historia, ¿no? Y bueno, pues es la figura de un tal Sarvapali Jamaralt, que era un personaje... Repite el nombre. Sí, el nombre, a ver si me sale por segunda vez. Sarvapali Jamaralt. Es un hindú, es un personaje de origen hindú que de pronto se presenta ante el cuartel general de Franco en Salamanca, con la única credencial de que ha estudiado en las universidades alemanas, que ha estudiado química. Y entonces se presenta ante Nicolás Franco, el hermano mayor del general, y le hace una proposición, pues un tanto descabellada, ¿no? Le dice que él tiene una fórmula con la cual puede transformar en oro cualquier metal, pero que solo funciona para las causas justas, que es como la que están llevando a cabo los sublevados, le llega a decir. Otro cualquiera que no fuera Nicolás Franco, que también sería otro personaje del cual podríamos hablar largo y tendido, pues la habría echado del despacho, ¿no? Le habría dicho, bueno, este es un cuentista que me viene aquí a vender la moto, ¿no? Nunca mejor dicho. Y en cambio le da credibilidad, y en una segunda entrevista que tiene con él, pone a su disposición el laboratorio de química de la Universidad de Salamanca, se lo pone a su disposición. Y encima este señor, cuando llega allí al laboratorio de la Universidad de Salamanca, del laboratorio de química, se pone a experimentar, como si fuera un alquimista de la Edad Media, se pone a experimentar con cadáveres de soldados que le traen del campo de batalla, soldados musulmanes, que no para que no la pudieran acusar de que era herético. Se empieza a experimentar con los cadáveres de estos soldados y empieza a hacer extrañas fórmulas y demás, ¿no? Pero luego es que se ve envuelto en una especie de conspiración, de complot que había contra Franco. En un momento determinado, los falangistas irreductibles, que se oponen al decreto de unificación de Falange dentro del movimiento, pues en Salamanca planean un complot para acabar con Franco y con todo su plana mayor, ¿no? Y consistía concretamente en fabricar un gas somnífero que los durmiera a todos, y cuando todos estuvieran dormidos asesinarles. Entonces Sarvapali Jamaralt se entera de este complot y se lo comunica a Nicolás Franco y consiguen acabar con este complot, ¿no? Y bueno, pues es sorprendente. Luego este personaje al final resulta que era un espía del MI6, de los servicios secretos británicos, que había venido a España para espiar a los alemanes de la Legión Cóndor ante la posibilidad de que pudieran utilizar armas químicas en España. Y se lo revela a Canaris, el almirante Canaris, el jefe de los servicios secretos alemanes, tenía muy buena relación con Franco y se lo comunica que es realmente un espía. Sarvapali Jamaralt a partir de ese momento desaparece. No se sabe si los servicios, la inteligencia británica consigue hacerle salir de España, o son los servicios secretos alemanes y españoles los que acaban con él. Vale. Entonces, bueno, toda esta historia nos parece sorprendente, pero es que en los testimonios de muchos
de muchos falangistas de aquella época, en los libros que escribieron, pues vienen toda esa serie de referencias a este personaje que parece ser que sí que anduvo por allí por Salamanca. Muy breve, si puedes. Preguntas de los oyentes. En aquel tiempo había muchos espías. España era un nido de espías. Sí, era un nido de espías. Británicos, alemanes. Ya digo, el almirante Canaris, que era el jefe de los servicios secretos alemanes, que era un gran admirador de España, sabía hablar muy bien el castellano y, bueno, realizaba viajes constantes a España, hasta el punto, yo también lo comento en el libro, Canaris se ve implicado en la Operación Valquiria, en el intento de atentado contra Hitler, y, bueno, le detiene la Gestapo y le llevan al campo de concentración de Flossenbürg, y allí termina siendo, no recuerdo si es fusilado o ahorcado, cuando quedaban pocas fechas para que el campo fuera liberado por los aliados. Pues bueno, el general Franco ordenó que a la viuda del almirante Canaris se le entregara una pensión vitalicia, lo cual también es muy llamativo, ¿no? Y ya digo, realmente España en aquel entonces era, como tú decías, un nido de espías. Vale, el Churruca, ¿qué tiene que ver Franco con el Churruca? Es un barco, ¿no? Sí, con el Churruca, pues no sabría decirte exactamente. Vale, es una pregunta que nos hacían, trataremos de averiguarlo. ¿Por qué Franco, y pasamos enseguida a otro capítulo de esta historia, su guardia personal eran marroquíes, moros? Sí, la famosa Guardia Mora. ¿No confiaba en los españoles que le rodeaban? No, quizás habría que retrotraernos al tema de la baraca, ¿no? Esos soldados que, bueno, pues con los que tenía unos lazos bastante estrechos, y bueno, confía en ellos su vida, deposita su propia seguridad en ellos. Hay que recordar esas imágenes que muchos hemos visto de la Guardia Mora escoltando las comitivas oficiales en las que viajaba el dictador, o bueno, montando guardia en el Palacio del Pardo, ¿no? Con esos vistosos uniformes, con esas capas, ¿no? Esos uniformes tan exóticos que llevaban, ¿no? Y es realmente llamativo, es otro contrasentido, ¿no? El general Franco, que entraba bajo palio en las catedrales, que se hiciera rodear por una guardia mora, como si fuera una especie de no sé, de guardia pretoriana o de guardia mágica que le protegiera mágicamente, quiero pensar, ¿no? Quizás es especular demasiado, ¿no? Pero es realmente otro dato muy llamativo. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nómadas. Hay una tradición de escribir sus deseos en los papeles y meter en las grietas. Del Muro de las Lamentaciones a la explanada de las mezquitas y el Santo Sepulcro. Jerusalén, ciudad santa por partida triple. Just take a look inside to see. Come. Entrad a echar un vistazo. Visitamos el santuario del libro. Preserva el tesoro cultural más importante que tiene el pueblo de Israel en el mundo. Los rollos del Mar Muerto, no muy lejos de la terrible historia del Holocausto. El Museo Yad Vashem. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. 1940. Los españoles luchan por sobrevivir en una España devastada tras la Guerra Civil del 36. Muchos se vieron obligados a exiliarse por razones políticas. Los que se quedan en España intentan sobrevivir a la hambruna de la posguerra. Mientras, Francisco Franco acomete una idea que le obsesiona desde hace años: la construcción de un templo que honre la memoria de los caídos en la Guerra Civil, concretamente los del bando nacional. Para ello tuvo que buscar el emplazamiento perfecto, hasta que lo encontró aquí, en el Valle de Cuelgamuros, en la madrileña Sierra de Guadarrama, y así lo contaba el diario ABC. Un día figuróse que había dado con lo que precisaba. Por fin, el risco de la Nava, a 3 kilómetros de El Escorial, le pareció apropiado en todos los órdenes. Hermosura del sitio, magnitud, aspecto imponente y bravío, que recoge el ánimo a la meditación, mas no le afemina, cercanía de Madrid y fácil acceso. El Valle de los Caídos. ¿Qué misterios encierra? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué esconde? Dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente. Termina la guerra, no entramos en cuestiones políticas y de repente a Franco se le ocurre que tiene que hacer una genialidad, una obra faraónica, y plantea el Valle de los Reyes, el Valle de los Caídos, fíjate yo, de los Reyes. Imponente, bravío, aunque no feminado, qué curiosas palabras para definir lo que había detrás de esa historia del Valle de los Caídos.
Que no, al parecer no era una cruz lo que quería, sino también una pirámide. Una pirámide. Uno de los primeros proyectos que se plantea es una pirámide que además iba a ser el resultado de un plan arquitectónico megalómano y nunca mejor dicho faraónico, ¿no? Porque se pensaba hacer desde lo que es Moncloa, los que vivís aquí en Madrid, pues desde la zona de Moncloa, desde donde está el Arco de Triunfo, pues ese Arco de Triunfo quedaría pequeño con el que se había proyectado, porque se pensaba construir un Arco de Triunfo gigantesco. ¿En Moncloa? En Moncloa, sí. Con una gran avenida que llegase directamente hasta el Valle de los Caídos, con una avenida gigantesca. 60 kilómetros, 70 kilómetros. Sí, que llegase directamente hasta el Valle de los Caídos, y luego en el Valle de los Caídos construir esta pirámide, que creo recordar que iba a ser 3 veces más grande que la pirámide de Keops, o sea, una obra gigantesca, ¿no? Además iba a ser hueca por dentro, toda llena de nichos donde se iban a colocar los restos de las víctimas de la guerra civil, de los caídos en la guerra civil, mejor dicho. Pero bueno, este plan se desecha desde un primer momento. No sabemos si también por la figura de la pirámide, que nos puede recordar también a la masonería y demás, pero Franco lo desecha, y como se explicaba en la pieza, pues se elige la zona de Cuelgamuros. ¿Por qué ese lugar? Llega allí, le gusta, siente algo, hay alguna clave. Y yo creo que también hay que tener en cuenta la cercanía del Escorial, del monasterio del Escorial. Para Franco, Felipe II es una de las figuras históricas que más admira, ¿no? Como la figura de los Reyes Católicos, o el Cid Campeador, o Santa Teresa de Jesús. Son personajes emblemáticos que él admira con profundidad, ¿no? Y él pues en esos deseos megalómanos que tenía, fruto de esos complejos que tenía de su infancia, de esa mala infancia que tuvo y adolescencia con ese padre autoritario que tuvo y demás, tan acomplejado, yo creo que el fruto fue esa megalomanía que se tradujo pues en querer construir un monumento con el que pasara a la posteridad. Y bueno, pues no mejor lugar que uno que estuviera muy cerca del monasterio del Escorial, construido por su admiradísimo Felipe II, ¿no? Además transmitía esa idea imperial que también quería, de la que Franco también quería ser continuador, ¿no? Él estuvo directamente implicado en las obras, en la elección del lugar, en el proyecto que se quiso hacer, ¿no? Sí, muy, muy implicado. El primer abad que tuvo el monasterio del Escorial cuenta una anécdota de cómo se eligió este lugar, y dicen que después de una comida con el general Moscardó, con el héroe del Alcázar de Toledo, pues se fueron a dar una vuelta y le dijo Franco: vamos a encontrar el lugar donde vamos a construir el Valle de los Caídos, ¿no? Y estuvieron por allí dando una vuelta hasta que encontró el Risco de la Nava y dijo: este va a ser el lugar. Además tiene como una especie de visión. Dice: aquí vendrán miles de personas en procesión a honrar a los caídos en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que tenía esa visión megalómana y de construir un complejo, pues eso, con el que pasar la historia, ¿no? Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Un lugar donde él quería que se le enterrase, pero no así a su mujer. Sí, es curioso. Él nada más que se tenía en cuenta él y bueno, a José Antonio, que fue presentado como el gran mártir, ¿no? de la cruzada, ¿no? Como se denominó a la Guerra Civil Española desde el desbando sublevado, ¿no? Y bueno, pues cuando uno entra en la cripta puede ver las dos tumbas, ¿no? Una a cada lado del altar mayor de la cripta del Valle de los Caídos, ¿no? De Franco, que no tiene ningún adorno, simplemente pone Francisco Franco y José Antonio, ¿no? Yeah. Y bueno, es un lugar realmente muy frío y además muy tétrico. Muy lleno de misterios, dicen algunos sensitivos, porque allí hubo mucho sufrimiento de los trabajadores. Sí, la verdad es que es un lugar que impresiona bastante. Además, yo invito a los que no conozcan lo que es la zona del complejo del Valle de los Caídos, porque no solo lo que es la cripta, sino que se recorran, porque está todo plagado de ermitas, muchas de las cuales están derruidas. ¿Ermitas? Sí. Y hay que perderse por los bosques, incluso la carretera que cizaguea alrededor del Valle de los Caídos, y perderse, y se encuentran, era como una especie de vía crucis, y en cada parada pues había construida una
una ermita, y muchas de ellas están derruidas. Incluso en la gran explanada que vemos a la entrada, en la parte de abajo, si uno se asoma, no sé si se llega a ver, pero hay unas escaleras que se puede bajar y se encuentra uno tres cruces con una serie de inscripciones latinas en letras góticas, que también llama mucho la atención, ¿no? ¿Antiguas? Son de la época de la construcción del monasterio. Vale, nos olvidamos un poquito de la Cruz de los Caídos, nos vamos con la relación entre Hitler y Franco y España. Vienen muchos mandatarios aquí buscando objetos de poder. Sí, es el caso de la famosa visita de Himmler. El jefe de las siniestras SS a España, ¿no? Que el motivo oficial de la visita es preparar la entrevista, preparar los detalles de seguridad de la entrevista que va a tener lugar entre Franco y Hitler en Hendaya 3 días después de la visita de Himmler a España, ¿no? Pero la verdad es que nos encontramos una serie de datos y de puntos que son bastante extraños y no nos concuerdan demasiado con esa versión oficial. Él entra por el norte de España, para primero en San Sebastián, después se detiene en Burgos, llega a Madrid, donde le homenajean pues con una corrida de toros. Las famosas, son curiosas las imágenes en las que aparece España Cañí, aquello sí debe ser España Cañí. Sí, todos recordamos que cuando llegaba una personalidad a España, lo primero que se hacía era llevarle una corrida de toros, ¿no? Y se le lleva una corrida de toros. Son curiosísimas las imágenes de Himmler en el palco de la Plaza de Toros de las Ventas presidiendo una corrida de toros con Marcial Lalande y tal. Luego se suspendió la corrida porque empezó a llover y tuvo que suspender al tercer toro, pero es muy llamativo, sobre todo la parada que hace en Barcelona, porque en Barcelona no está justificado el viaje de forma oficial. Tiene una serie de encuentros con falangistas locales y demás. Buscaba el Santo Grial en Montserrat, ¿no? Y también nos puede parecer una leyenda urbana que se ha repetido muchas veces y demás, pero es que encuentras datos históricos que son realmente muy llamativos, como es durante esa visita, él no quiso visitar las zonas sacralizadas de lo que es Montserrat. Y bueno, pues en un momento determinado de la visita él se muestra cansado, ¿no? Y como que quiere terminar con aquello y les pregunta a los monjes. Dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde tienen ustedes escondido el Santo Grial, ¿no? Más o menos se lo preguntó así, ¿no? Tampoco son las palabras exactas. Entonces los monjes se quedan muy sorprendidos y dicen, mire usted, aquí no guardamos nosotros el Santo Grial. Y él llega a decir, dice, pero vamos, ¿cómo es esto? Dice, si todo el mundo en Alemania sabe que el Santo Grial lo guardan ustedes aquí. Él había leído pues a todos estos teóricos nazis que hablaban de Otto Rahn y toda esta gente que había dicho que bueno, pues Monsegur, el Santo Grial que guardaban los cátaros y demás, pues al final se había depositado en Montserrat, y él estaba convencido de que estaba allí. Y estaba tan convencido que cuando le dicen los monjes que allí no tienen nada, pues él zanja la entrevista malhumorado y se va del monasterio de Montserrat. Y luego cuando llega al Hotel Rich de Barcelona, que era donde se alojaba, se lleva una desagradable sorpresa porque le han robado un maletín lleno de documentos personales. ¿Quién se lo robó? Pues eso no se sabe. La leyenda cuenta, hay una leyenda por ahí que circula que dice que fue una sociedad secreta que velaba por el misterio del Santo Grial. Pero lo más probable es que fue robado por agentes del servicio secreto británico. Después de dejar en ridículo a la policía española, que imaginarse pues al jefe de las SS en España y que le roben el maletín personal, pues ese maletín nunca se encontró y posiblemente pues el MI6 británico sacó bastante información de ese maletín. Llegó también hasta Toledo, incluso buscando la mesa de Salomón hasta Jaén, al quien dice que anduvo por ahí. Pero Hitler luego mantuvo una entrevista con Franco y al final dijo que no quería volver a verle, que prefería que le sacaran 4 o 5 muelas, ¿no? Sí, antes que volver a ver a ese personaje. La verdad es que no se cayeron nada bien, ¿no? Vemos esas imágenes de cuando Franco llega tarde a esa entrevista con Hitler impaciente pasando de un lado a otro de la estación de Hendaya, ¿no? Y le ves bajar a Franco nervioso, que estrecha la mano del dictador alemán, y la verdad es que fueron no se cayeron bien en ningún momento, ¿no? Lo que tú dices, ahí se encuentra en la biografía, se pueden encontrar numerosos testimonios de los jerarcas nazis relativos a Franco que le criticaban, y de la misma forma pues Franco comentó con Serrano Suñer y con otros dirigentes del franquismo pues que con Hitler no había feeling, ¿no? Y la verdad es que no se llevaron bien, pero eso no quiere decir que España, la España de los primeros años del franquismo, de la posguerra, después de la guerra civil, mantuviera un estrecho contacto con
con los nazis, ¿no? Desde el punto de vista económico, porque gran parte de la economía española dependía de empresas alemanas, y bueno, pues también desde el punto de vista esotérico, como reflejo en mi libro, ¿no? Este intento de crear la Nenerve. La Nenerve. De eso quería hablar ahora. ¿Hubo una Nenerve española a imagen y semejanza de los nazis? No llegó a verla, pero sí que hubo algún proyecto, si se puede denominar así, o por lo menos una intentona bastante importante, que fue sobre todo dirigida por Julio Martínez Santaolalla, que era el comisario general de excavaciones en aquel entonces. Él era un arqueólogo que se había formado en la Universidad de Bonn, falangista convencido, y él era defensor de una teoría un tanto descabellada que decía que el origen de la raza española, como se decía en aquel entonces, no era íbero, sino que procedía de los celtas, y como los celtas pues es un pueblo que se consideraba de origen ario, pues se vinculaba pues a la raza española con los arios, ¿no? Y la teoría era bastante descabellada, y fue el impulsor de crear una especie de Anenerve española que velase por buscar esos ancestros celtas en las tradiciones y en los ancestros de la historia de España, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues bueno, con el cambio también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a producir las primeras derrotas alemanas y el régimen franquista pues decide prácticamente cambiar de bando y buscar el apoyo de los aliados, pues ese proyecto queda completamente descartado. Pero creo que preparan o llevan algún jerarca nazi a Castiltierra, a una excavación que tenían, ¿no? Y ponen a toda la gente rubita y ojos azules que encontrarían por ahí, por el pueblo, ¿no? O por esos pueblos. Estaba previsto que Himmler, en esa visita que hace aquí a España, cuando estaba en Madrid, pues una de las visitas previstas visitó Toledo, visitó también el monasterio de Escorial, y estaba previsto que visitase el yacimiento de Castiltierra, que yo recomiendo a todos los oyentes. ¿Dónde está, Soria o...? En Segovia. Es un pueblo muy pequeñito, y el yacimiento era un yacimiento impresionante de una necrópolis visigoda al lado de la ermita que se llama del Santísimo Cristo del Corporario, un lugar también que tiene algo de mágico. Y entonces, pues bueno, Santaolalla, este personaje del que hablábamos antes, quería adornar la escenografía, y como tú bien dices, pues se contrató a agentes del lugar que fueran con los ojos claros y con el pelo rubio, para que cuando llegara Himmler allí pues se encontrara aquello con un aspecto ario, ¿no? Lo que pasa es que la visita se suspendió en el último momento porque hizo muy mal tiempo, hacía mucho frío, empezó a llover y no pudieron llegar, y se suspendió la visita, pero se estropeó el plan. Se estropeó el plan. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos todavía una tercera parte que contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco, introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. I pledge to every citizen. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos, y esto es muy importante para mí. Escuchemos algunos testimonios más de la vida oculta de Franco. Franco resultó gravemente herido en unos combates contra los rifeños. Los médicos le desahuciaron hasta el punto de llegar a recibir la extrema unción. De pronto tuvo una recuperación que muchos han calificado de milagrosa. Algo parecido con lo que le pasó a Hitler en su día, cuando sufrió el atentado en la guarida del Lobo, que sobrevivió también milagrosamente, y también contribuyó a que él tuviera esa idea de que estaba elegido por la divinidad para realizar grandes empresas. Se cuenta que en cierta ocasión estaba haciendo sus necesidades, un francotirador le estaba apuntando directamente hacia su cabeza, le picó un mosquito, él pegó un salto y gracias a ese movimiento salvó la vida, ¿no? Estas son opiniones de algunos investigadores. Sigamos profundizando en esta parte oculta de la vida de Franco. No nos queda mucho más tiempo, José Luis. Ahí estaba el testimonio. Miguel Pedrero, nuestro compañero, estaba haciendo sus necesidades, creo, en
¿cómo se llaman? Los agujeritos esos que se preparan. Una trinchera. Una trinchera, le picó un mosquito y se libró de que le iban a pegar un tiro ahí y lo tenían en el punto de mira. La baraca volvió a funcionar. Sí, posiblemente. Es que, vuelvo a decirlo, él siempre estaba en primera línea de combate. Él deseaba ascender a toda costa y él comprendía que si quería ascender tan rápido como... Él fue un mal estudiante, no hizo ni un solo curso de Estado Mayor y llegó al generalato, ¿no? Y llegó a base de eso, de estar en primera línea. Otro capítulo importante que nos preguntan muchos oyentes, reliquias. Franco estuvo muy relacionado con ciertas reliquias. ¿Las más importantes? Pues la más importante y quizás la más conocida es la mano de Santa Teresa, que es presentada por el régimen franquista también como la santa de la raza, ¿no? Y bueno, pues desde la recuperación milagrosa que rodea a la recuperación de la reliquia, del relicario donde se guarda la mano de la santa, pues desde ese momento, perdón, pues Franco decide no, se apropia de la reliquia. ¿Y quién dice que dormía con ella? En su mesilla. Sí, y estaba siempre permanentemente encima de la mesa de su despacho. Muchas películas de estas que vemos de la guerra civil, del cine español, en las que sale Franco, vemos una reproducción de la mano de Santa Teresa encima de la mesa de su despacho. La leyenda también habla de que incluso firmaba muchas penas de muerte con la mano de Santa Teresa presente. Y fallece el dictador. También es destacable cuando él está agonizando, es una de las reliquias que le llevan a la cama donde está en el Hospital de La Paz, está agonizando, buscando esa recuperación milagrosa que le salve en el último momento, ¿no? Y es una de las reliquias que le llevan. Y después de la muerte del dictador, su familia se resiste a devolver la reliquia. Luego, finalmente, por fin es devuelta a la congregación de la orden que fundó Santa Teresa, pero con un detalle añadido que no tenía antes. ¿Cuál? Es en la muñeca, en lo que es el relicario de la muñeca, está la Cruz Laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración que se concede en las Fuerzas Armadas Españolas, que se le concedió a Franco recién terminada la Guerra Civil. Es el primer acto protocolario que tiene lugar finalizada la Guerra Civil y se le concede esta Cruz Laureada. Y él se la pone a la mano. Y se la ponen está encastrada en la mano de Santa Teresa. Es muy llamativa porque está justamente en el frontal de la mano. ¿Tenía alguna otra reliquia importante? Pues quizás a lo mejor también resulta muy sorprendente. Comentaba lo de las reliquias mientras él agonizaba, y realmente la habitación del Hospital La Paz donde agonizaba, donde tuvo esa larga agonía, pues se convirtió en un auténtico relicario. Estaba lleno de reliquias, algunas muy sorprendentes, como la momia de San Diego de Alcalá. La momia, que tiene fama de milagrosa y que, su fama milagrera se remonta a tiempos de Felipe II. Otra vez vuelve a surgir Felipe II, la relación que tuvo Franco con Felipe II, incluso hasta los últimos momentos de su muerte. Es una momia que tú ves la imagen y es bastante tétrica, porque es un esqueleto prácticamente, ¿no? Y se le lleva al Hospital de La Paz y se le pone encima de la cama buscando esa recuperación milagrosa. No son cosas realmente sorprendentes. El manto también de la Virgen del Pilar, que se bordó con motivo de la liberación de la ciudad por parte de las tropas franquistas durante la Guerra Civil, pues también se le lleva. También se comenta que, por ejemplo, el Palacio del Pardo, todas las instalaciones, los trabajadores que trabajaban allí, pues se encontraban todo lo que es el recinto pues lleno de talismanes, de pequeñas figuritas y demás que recogían y llevaban a la entrada principal del palacio para que estuviera protegido. Es realmente, ya digo, encontramos una serie de detalles que son muy llamativos. En los últimos minutos, ¿quién era Ramona G. Margas? Que al parecer tenía también extraños poderes o le pasaban cosas raras. Breve, si puedes, quiero que me cuentes qué pinta Las caras de Belmez. Estuvimos hace poco allí con esta historia de Franco. Pues bueno, Ramona G. Margas es otro personaje sorprendente de esta biografía extraña de General Franco. Es una mujer, concretamente de Vic, que pues durante la Guerra Civil existen muchos rumores que hablan de que se bilocaba y se presentaba ante General Franco en el campo de batalla. Existen incluso testimonios de José María Pemán, uno de los intelectuales del régimen franquista, en los cuales afirma que en un momento determinado se presentaba para asesorar al general Franco, ¿no? Y que tomara decisiones, una especie de dama azul, ¿no? Como la contaba Javier Sierra. Como la que contaba Javier Sierra, ¿no?
Y la verdad es que, bueno, detrás de esta historia, el personaje existió, Ramón Allí Margas existió, pero bueno, lo del tema de las bilocaciones habría que cogerlo con imperdibles un poco, ¿no? Vale, pues casi acabando, ¿qué pintan las caras de Belmez en la historia de Franco, en esta historia tan llena de detalles mágicos, esotéricos, misteriosos? Pues bueno, las caras de Belmez durante la última etapa del franquismo supuso realmente todo un acontecimiento social. Hay que tener en cuenta que se juntaban 10.000 personas en hasta 15.000 contaban en el pueblo. O sea, es que era algo impresionante. Entonces, bueno, aunque eran los últimos años del franquismo, pues no, el régimen no veía muy bien esas concentraciones espontáneas de gente, pero yo lo señalo en el libro. Ocurre un detalle que es muy llamativo, es que cuando está el asunto de las caras de Belmez está en su máximo apogeo, se produce el indulto de los implicados en el caso Matesa, uno de los mayores casos de corrupción durante el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, las portadas de todos los periódicos en aquel momento se ocupaban de las caras de Belmez, que era el tema de conversación de los españoles de aquel momento. Para callar o para esconder. Callar, efectivamente, para que pasara desapercibido esa noticia que apenas apareció en los medios de comunicación y bueno, y ya digo, pasó completamente desapercibida, ¿no? Se siguen utilizando esas técnicas, ¿no? Meter mucha bulla con algo para esconder otra serie de cosas que quizás sean más preocupantes. Yo creo que las caras de Belmez sirvieron para eso. Yo creo que es tan antiguo como la historia, ¿no? Ese truco. En un minuto, ¿Franco era masón? Tendrás que venir para aclararnos esto de los masones y ese contubernio judío masónico que tenía Franco ahí dando leña todo el tiempo. Pues yo encantado de venir aquí para contarlo, porque también nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. ¿Era masón o no era masón al final, Franco? No se ha conseguido demostrar en ningún momento que fuera masón, por mucho que digan por ahí que aparecen documentos, algunas mentiras que por ser muchas veces repetidas se convierten en verdad, pero realmente no existe el dato fehaciente de que fue masón, pero sí existen una serie de datos sospechosos que nos hacen pensar que en algún momento por lo menos sí quiso entrar en la masonería. Ya nos lo contarás, ¿vale? Muy bien, genial. Si queréis saber más, ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, el último libro de José Luis Hernández Garbi, nuestro invitado. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Forma de contacto, si quieren saber más, preguntarte sobre el libro. Pues bueno, en las redes sociales pueden encontrarme y yo estoy abierto a responder a cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacerme, por supuesto. ¿Poniendo tu nombre sale? Sí, poniendo mi nombre, José Luis Hernández Garbi, podéis encontrarme. Ha sido un placer tenerte, espero que repitas, que sigas escuchando El Espacio en Blanco y ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. El honor ha sido mío y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá. Hacemos una pausa, llegan las noticias y tras la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Tenemos todavía muchos misterios esperando. ¿Te ha gustado, Miguel? ¿Miguel pequeño? ¿Miguel mayor te ha gustado? Bueno, por supuesto que sí. Ahora quiero tu ayuda para Daniel Stulin. Vamos hasta Canadá, creo que está en Toronto, para hablar de Donald Trump. Ayúdame un poquito con eso de la política exterior que yo no comprendo. Bueno, es que es muy complicado yo tampoco termino de controlar eso, ¿eh? Y más ese personaje tan complicado. Vale, no os perdáis, segunda parte con Daniel Stulin en directo desde Canadá para contarnos lo que la trascienda, lo que hay detrás de ese personaje Donald Trump y algunos otros misterios. 900-137-137 es nuestro teléfono abierto para cualquier consulta. Hay una segunda parte del Espacio en Blanco. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco, Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. I pledge to every citizen. Me comprometo ante todos los ciudadanos que seré el presidente de todos los norteamericanos
y esto es muy importante para mí.